Y yo tengo una frase a mis equipos, les digo, ¿saben cuando un cliente deja a una agencia? Cuando el cliente se convierte en jinete y la agencia en caballo. Ahí es cuando el cliente ya lo perdiste. La agencia debe ser el jinete y el cliente es el caballo. Noelia Cesari es fundadora de Ninch, una de las agencias de comunicación más grandes y disruptivas de Argentina y Latinoamérica. Ha trabajado con clientes como Mercado Libre, YouTube, McDonald's, L'Oreal y casi cualquier otra marca gigantesca que se te ocurra. Pero ¿por qué todas las top brands del mundo quieren trabajar con Ninch? En este episodio, Noelia nos cuenta cómo, en una época en la que todas las agencias funcionaban de la misma forma, ella encontró la manera de disrumpir en la industria y encontrar exactamente lo que necesitaban las marcas. Es algo que hasta el día de hoy no entiendo. ¿Por qué la industria de la comunicación está tan segmentada entre agencias de publicidad, agencias de PR, agencias de eventos? Y creo que por eso Ninch tuvo tanto éxito. Por nuestro modelo de integrar la comunicación y lograr que muchas marcas, para muchos de sus lanzamientos, elijan Ninch por la visión integrada. Hoy, Noelia nos cuenta cómo inició Ninch y llegó a trabajar con las marcas más grandes del mundo. Desde cómo logró que la escucharan cuando no era conocida, hasta las tácticas exactas que usa para cerrar clientes. Sobre aviso no hay engaño. Quédate en este episodio para descubrir cómo construir una empresa verdaderamente disruptiva, la mentalidad que te va a poner por encima del 99% de los emprendedores y cómo atraer a los mejores clientes sin miedo al rechazo. Lo peor que podemos hacer es dejarnos jinetear por el cliente. Que el cliente tome todas las decisiones y cómo se hace para lograrlo. No, háblame de Luisa Lane. O sea, ¿para ti qué significa eso y por qué tienes eso en mente a veces? Bueno, qué buena pregunta, súper interesante la de Luisa Lane, porque cuando yo decidí estudiar periodismo, decidí ser periodista, toda mi vida soñaba con ser Luisa Lane, esa superheroína que con el periodismo combatía el mal, ¿no? Entonces yo realmente creía y realmente soñaba con ese tipo de periodismo, con el periodismo en búsqueda de la verdad, el periodismo en favor de la democracia. Okay. Creo que tiene que ver con que yo nací el 30 de octubre de 1983, que es el primer día de la democracia en Argentina. De hecho, en ese momento fui noticia cuando nací de bebé, porque fui el primer bebé de la democracia en Argentina. Ok, o sea, desde ella querías acaparar cámara y ser protagonista. A mi papá le hicieron notas ese día en los medios, en la radio, en la televisión, porque era típica noticia, viste, el primer bebé del Año Nuevo, Sí, claro. el primer bebé de la democracia. Bueno, fui el primer bebé de la democracia. Hubo dictadura en la Argentina durante muchos años y el 30 de octubre se eligió al primer presidente democrático, que era Raúl Alfonsín. Pero bueno, Luisa Lane creo que tiene que ver con yo desde chica, desde los 8 o 9 años, que era la que escribía los diarios del colegio, escribía las poesías en el colegio, los actos en la escuela, todo lo que tenía que ver con los discursos. Escribí mi primer libro a los 11 años, iba a recitales de poesías. Todo eso desde muy, muy chica. Mis padres me apoyaban mucho en toda esa búsqueda de lo que tenía que ver con la literatura, con la poesía. ¿Tus papás hacían algo de eso? Nada que ver. Okay. Mi papá emprendedor, creo que sí, esa parte la saqué de él, y mi mamá ama de casa. Okay. Pero me apoyaban, siempre me apoyaron en mis sueños y todo ese amor por la poesía, por la literatura, se convirtió en una pasión, digamos, por el periodismo. Okay. Era esa nena que a los 9, 10 años pasó, por ejemplo, un atentado en la AMIA, un hecho histórico. ¿Qué es la AMIA? Perdóname. La AMIA es la Mutual Judía Argentina. Fue una gran noticia en Argentina, negativa, por supuesto, porque fue un atentado contra la asociación judía. Okay. Yo no soy de la colectividad, pero tenía, como siempre tuve, una pasión por las noticias, por la comunicación. Y esto fue a mis 9 años. Y yo le escribí un informe acerca de ese hecho periodístico, y le pedí a mi papá que me lleve a la puerta del canal de un conductor famoso a entregarle mi informe. Un informe, imagínate qué informe puede escribir una nena de 9 años. A lo que voy con esto, que, no sé, a la noche llamaba a los programas de poesías de radio y leía mis poemas, escondía a mis papás. Y todo eso lo hacía porque amaba los medios y la comunicación, desde muy, muy chica. ¿Tus amigas eran así? No. O sea, la rara la del rarísima, colegio. La freak total, Okay. Pero a su vez una chica sociable, normal, no era que era una nerd. Sí, no. Pero no está como... ¿Tu hermano te daba? O sea, ¿quién te enseñaba a, oye, llama aquí o haz esto otro? Nadie. O
así, o sea, yo no me imagino a esa edad saber que puedo llegar al canal de las noticias. O sea, una cosa es que me acepten o no me acepten, pero ni siquiera decir, existe un lugar donde se hacen las noticias y de ahí yo puedo mandar mis cosas y que las tomen en cuenta. No. Era muy raro. Yo también me lo pregunto. No sé, no recuerdo exactamente hasta dónde volaba mi cabeza tanto, pero yo tengo imágenes mías en la noche. Mis padres iban a dormir. Yo me quedaba en la cocina de mi casa sola con un diccionario. Ok. Y buscaba palabras para aprender palabras nuevas, difíciles, y con esas palabras escribía poesías. Ok. Como con las palabras nuevas que las iba combinando. Y descubrí este programa que se llamaba La Noche que me quieras, de Omar Serazuelo, que era un conductor muy famoso en Argentina por las noches, que era un programa de poesía. Y un día, de tanto llamar, me logro comunicar con la producción. Él me atiende y al aire me hace decir mis poemas. Dice, ¿cómo una chica de 9 años llamando? Y leo mis poemas y el conductor, él dice, no, esto es mentira, esto es plagio, esto no son tuyas, no son tus poesías. Mis papás, yo no sabía, estaban en la cama escuchando el programa, no pudiendo creer todo lo que estaba pasando. ¿Saben qué te ibas a llamar? No, se ve que yo nunca me di cuenta que ellos en realidad sabían lo que yo estaba haciendo. Ok, era una forma también de no vamos a meternos, es apoyar también. Me apoyaban, pero no decían nada, solamente decían, esta chica que le pasa. A ver hasta dónde llega esta niña. Y él dijo, bueno, yo no te creo, que al día de hoy creo que fue claramente una provocación y un chiste para hacerme ir. Me dijo, te espero mañana en la radio y creo que me traigas toda tu carpeta de poesías para ver si son efectivamente tuyas. Yo le decía, te juro que son mis poesías. Bueno, cosa que voy a la radio, mi mamá me deja faltar a la escuela, me lleva a la puerta de la radio, él me recibe, lee mis poesías, me felicita y bueno, y fue una... ¿Qué sentiste esa vez? O sea, para mí fue como, wow, ¿no? El mensaje que creo que hasta el día de hoy lo llevo, que nada, perseverar, intentar, ir por los sueños, o sea, pero luego tú hacer lo posible. O sea, era la niña de la poesía, ¿no? Y entonces, Sí, ¿qué pasa después de ahí? poesía. O sea, ¿cómo eso dictó lo que hiciste después o no? ¿No? Porque hay veces que uno, fui a un concurso de canto de chico y me dijeron que cantaba muy bien y a partir de ahí a veces uno se queda con esa cosita y la trae y quieres seguirla haciendo, pero a veces o el entorno no lo permite o al revés, no tienes tanto talento para eso. Claro. ¿No? Como cuando estabas chico y era como, ay, qué padre. Pero no te das cuenta. En tu caso, ¿qué sientes que pasaba? Que sí tienes el talento, lo empezaste a ejercer, diste cuenta que no era lo que te gustaba. O sea, ¿dónde? Como dame un poco de luz de qué pasa después. No habías hecho ni preparatoria, no has hecho carrera. Nada, todavía estaba en el colegio, O sea, ¿cómo tus decisiones iban hacia eso? Yo creo que yo puedo resumir que en verdad para mí siempre tuve un amor muy grande por la comunicación. O sea, hoy, 20 años después, 25, te puedo decir que arrancó con la poesía y la literatura, se convirtió en periodismo. Después de periodismo se convirtió en comunicación, en publicidad. Se fue transformando dentro del mismo saber que es la comunicación, que es un saber muy amplio, que tiene muchas disciplinas. Se fue transformando, o al menos fui pasando por todas esas disciplinas y conociendo cada una de ellas. Sigo amando la poesía, sigo amando el periodismo, amo el diseño, la publicidad, la comunicación en general. Se fue transformando, fui descubriendo. Pero sigo leyendo poesía, sigo escribiendo. ¿Escribes poesía todavía? Escribo poesía, creo que en algún momento. Y mi familia nada más. Te publicaron un par de cosas. Cuando era muy chica. Después ya me metí a emprender y bueno, el rush que significa tener una empresa y demás. Pero siempre digo que el día que tal vez venda mi compañía o que pase al siguiente proyecto, creo que mi siguiente paso va a ser volver a los orígenes y escribir un libro y volver, y volver a escribir y volver a conectarme con esa pasión de niña de una manera profesional. Es mi sueño estar un tiempo que tal vez alejada escribiendo nada más. ¿De lo que hoy haces, qué te hace sentir igual que en ese momento? ¿De lo que hoy hago? Sí. Y creo que conecto con la comunicación con la misma pasión, o sea, con esa curiosidad por el descubrimiento de nuevas palabras, de nuevas maneras de conectar, de nuevas maneras
de transmitir mensajes. Ok. Creo que siempre tuve como una curiosidad muy grande por la transmisión de mensajes, de distintas formas de hacerlo. O sea, ¿cuál ha sido uno de los momentos en los que te has sentido más orgullosa ya del lado de Ninch? ¿No? O sea, estás hablando que en poesía, cuando estabas Sí, en el medio más pasaron un chica, montón de cosas. hacías estas cosas donde, oye, pues me salí en radio, ¿no? O publicaron tus libros. Digo, sé que no quedaste, pero cuando ibas a una primera oportunidad que te dieron Para conducir un Ajá, programa. para conducir un programa Esa y que, fue o genial. sea, que al final no pasó a mayores, pero hubo como pequeños así momentos relevantes que pudieras decir, bueno, son hitos ahí en tu carrera que también no cualquiera tiene esas oportunidades. O sea, no cualquiera llega al punto de que te digan, ok, bien, vamos a intentarlo. Ya estando en Ninch, ¿cuál recuerdas que es uno de los momentos que te hacen sentir más orgullosa? Es decir, esto me llena de orgullo que haya pasado esto en particular. Pero creo que puedo identificar dos grandes momentos. Okay. Uno que fue hace relativamente poco, hace 3 años, cuando por primera vez fui elegida como CEO de Ninch, ¿no? para ser jurado de PR en el Festival de Cannes. Okay. Creo que eso fue un gran hito profesional que me llenó de orgullo tanto a mí como a mi equipo poder representar a la Argentina como jurado en el festival. Fue un gran hito profesional. Después de muchos años de trabajo, ser reconocida por el festival más grande de la comunicación en ese lugar. Ese fue un gran hito que resume el trabajo de todo el equipo, ¿no? Porque cuando te eligen jurado es siempre detrás de una empresa, ¿no? Por detrás, representando una compañía. Y en este caso fue por Ninch. Así que eso fue muy lindo. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi casa en Banfield. Okay. Todavía vivía en Banfield y me llegó un correo donde me proponían ser jurado por Argentina, representando a la Argentina, y para mí fue como, wow, llegué. Esos momentos donde sentís que llegaste a un lugar mayor. Porque más es una industria en la que, o sea, tú no estudiaste publicidad Periodismo, o clase periodista, en marketing, verdad. o sea, no. Soy outsider. Ajá, exacto, vienes de fuera. Soy un outsider. O sea, sí y no, ¿no? Porque la industria de la comunicación es muy amplia y yo creé Ninch también en base a este concepto, ¿no? Ninch es una agencia diferente porque lo que proponemos es justamente que todo es comunicación, ¿no? Que el PR es comunicación, que los eventos son comunicación, que la publicidad es comunicación, que el social media es comunicación, que el branding es comunicación y que la creatividad no es un saber de la publicidad, que la creatividad es un saber transversal a toda la comunicación e inclusive es necesaria en todas las industrias. Ok, pero bueno, entonces estabas en tu casa, te da la noticia, la compartes con el equipo, todo el mundo... Ay, salté la emoción, se la conté a mi mamá, a mi marido, a mis hijas. Okay. Fue muy, muy hermoso. Ese fue un granito y creo que el primero y el más importante fue cuando el momento en el que decidí dejar de ser empleada, que era muy feliz, era muy lindo, ¿no? Pero dejar ese camino como empleada, que era productora y periodista en radio y en televisión, para pasar a crear Ninch. Y me acuerdo, no el momento exacto en que lo decidí, pero sí las semanas que tenía en ese momento 26 años. Y decidí dejar todos mis trabajos, que tenía muchos, había trabajado mucho de los 17 a los 25, 26 años con grandes conductores, en grandes medios de comunicación. Tuve la suerte de formar parte de muy buenos equipos, de tener grandes jefes, de trabajar también con el vicepresidente en la Argentina, en su equipo de PR, trabajar en campañas políticas presidenciales, trabajar en medios muy relevantes y aprender mucho de grandes conductores. Pero en un momento tomé esa decisión y creo que lo que más me llena de orgullo es haberla tomado. Haberlo decidido. ¿Qué hizo que eso pasara? O sea, ¿qué tenías? O sea, ¿cuál fue el trigger que hizo que dijeras, va, lo voy a hacer? Una gran cuota de locura e inconsciencia. Que creo que emprender es como los hijos, ¿viste? Si los pensás mucho, no los tenés. Sí, no. Sí, si sabes lo que va a implicar y todo, claro. Sí, si te pones a racionalizar y a medir
todo lo que tenés que hacer una vez que sos papá, mamá, o tener una empresa, que para mí es bastante similar, como tener una familia más, no lo haces. Pero, a ver, o sea, Así que fue en conciencia. Pero, Pasión ¿qué e existía inconsciencia. en tu cabeza que te hacía pensar, lo vas a poder hacer? O sea, Es que no ¿tenías pensaba. ¿tenías algún conecte? ¿Tenías algo que Nada. te ayudara a decir, bueno, a ver, hace sentido que yo me salga de aquí para entrar a esto otro? Porque mira, por aquí o por acá, o sea, había algo ahí. Es que ahí está, a esta edad que ya tenemos nosotros, bueno, vos sos más joven, pero ya somos más grandes, uno tiende, lógicamente, está muy bien, a medir los riesgos, a racionalizar, a analizar por qué sí, por qué no, esto que me estás preguntando. Lo lindo de los 25 años es que todo eso no lo pensás tanto. Okay. O sea, o al menos yo. Yo, si ahora soy bastante impulsiva y pasional, imagínate Noé a los 25 años, un torbellino. Okay. O sea, Ninch, el nombre de la sociedad de Ninch, en verdad la empresa se llama Pasión por la Comunicación. En México SADSB, y en Argentina SRL, y en Estados Unidos LLC. Pero todas las sociedades nuestras se llaman Pasión por la Comunicación. Yo siempre fui, Fernie y yo, los dos, apasionados de la comunicación, o sea, fanáticos de, te repito, literatura, el cine, el arte, el diseño, el periodismo, todo lo que implique comunicar. Y el impulso de hacer algo distinto, las ganas, la energía de pensar que podíamos crear un modelo que sea nuevo, combinado con la inocencia y con la locura y con... eso, con la inocencia, se hizo posible. Y teniendo un padre también, mi papá, que siempre me apoyó muchísimo y que me decía, saltá, que la red aparece. Él me decía, ¿qué tenés para perder si no tenés nada? Si tu tiempo hoy no vale nada. Tenía razón. Hacelo, intentá. Tenés la edad para hacerlo y el tiempo y la energía y soñá. Uy, eso de la energía aparte. La energía. Si supiera lo que te iba a pasar después y toda esta No lo pudo ver, aventura, no lo pudo ver, pero creo que lo sabía. Pero, nada más para regresar al mismo, ¿qué pensaste que iba a pasar? O sea, entiendo que no tenías todo el... O sea, no tenías un business plan, no tenías una cosa, pero había algo, había un chispazo, una idea que decía, o sea, ¿por qué no empezar una taquería? O ¿por qué no empezar, bueno, lo equivalente en Argentina a lo que fueran taquerías? La pizzería. Ajá, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué dijiste, parrilla. voy a hacer una empresa de comunicación? O sea, ¿qué... en tu cabeza, ¿qué ibas a aportar o a qué te ibas a dedicar? ¿Sí? Entiendo, cuando viste eso, como, ya es que yo voy a hacer un negocio de esto y voy a entregar esto y estos van a ser mis clientes. ¿Cómo se veía en tu cabeza todo esto? Fue así. Yo trabajaba con productor y periodista, con medios, con periodistas muy, muy importantes. Ajá. Y yo veía del lado de la producción, vi una necesidad. Primero identificé una necesidad, que era que veía a las agencias de PR, las agencias de publicidad y las agencias BTL que venían a traer las publicidades, los PNT se les llamaba en Argentina en ese momento, son publicidades no tradicionales, venían con el lanzamiento del mismo producto, 3 agencias diferentes, como con distintos briefs. Okay. Y los conductores para los que yo trabajaba, que eran celebridades, se enojaban, se ofendían, decían, yo no voy a leer 3 PNTs, 3 publicidades del mismo producto diferentes. Una lata de Coca-Cola, una lata de cualquier producto, lanzamiento de un consumo masivo, y las 3 agencias que contrataba el cliente venían con su visión de distintos. Uno te hablaba de el refresco para el verano, otro te decía el refresco sin azúcar, y otro te decía el más innovador. La de publicidad, la de PR, que tienen distintas maneras de hacer comunicación, y la de la experiencia, la del punto de venta o la del, ¿no? Yo veía eso como periodista y como productor y decía, ¿cómo no existe una agencia que la marca contrate para hacer estas 3 cosas? Sí, o sea, que se diga lo mismo en todos los ángulos. Es algo que hasta el día de hoy no entiendo. ¿Por qué la industria de la comunicación ahora está tendiendo a unificarse? Está tan segmentada entre agencias de publicidad, agencias de PR, agencias de eventos. Sí. ¿Por qué, si somos comunicadores, al menos yo estudié comunicación y luego periodismo, hice las 2 carreras, cómo
¿cómo se puede comunicar desde un punto de vista? Cuando en realidad todo o sea, que es en comunicación. teoría, si entiendo bien, el equipo de marketing de la empresa tendría que ser quien sea esa, o sea, si hicieran bien en su momento las cosas, tendría que ser ellos los que le dijeran a cada una de estas áreas, a ver, la forma adecuada de hacerlo es, o sea, esta es la línea por la que nos vamos a ir, ayúdame a ejecutar, pero es al revés, es, tengo una nueva campaña que hacer, proponme, y luego, bueno, ok, hagamos esto acá, pero todas quedan por sin ningún lado, ¿no? Al día de hoy eso sigue ocurriendo, que muchas compañías contratan distintas agencias para un mismo lanzamiento, después les cuesta mucho al marketero unificar ese criterio y trabajar con 3, 4 agencias en simultáneo, y creo que por eso Ninch tuvo tanto éxito. Por nuestro modelo de integrar la comunicación y lograr que muchas marcas, para muchos de sus lanzamientos, elijan Ninch por la visión integrada. Justamente porque eso no solamente ahorra tiempo de los equipos, sino que reduce el margen de error y colabora realmente a la efectividad del mensaje, a poder estar comunicando el mismo mensaje en distintas plataformas de la comunicación. Okay. ¿Sí? Porque la publicidad tradicional, el PR, las redes sociales o un evento, lograr esa visión integrada con equipos multidisciplinarios hace que para el marketero sea mucho más simple poder llegar a su objetivo de comunicación. Entonces yo detecté eso en ese momento de muy joven, lo vi, y en ese momento no había agencias, pero ni cerca, con esa visión. Y yo 100% outsider, porque en la vida trabajé en una agencia. Y mi marido, mi socio, que él es diseñador gráfico, yo periodista y él head of art, él trabajaba en ese momento en MTV como director de arte y yo en medios, o sea, los dos trabajamos en medios. Sí, pero desde un ángulo que no es el de contratar medios para hacer cosas o que te contraten. De hecho, volviendo a hoy, a mí me encanta contratar outsiders. Me encanta contratar gente que viene de otras industrias de la comunicación y ponerlas en lugares que son típicamente espacios de agencia, porque creo que eso hace mucho más rico y más amplio el trabajo, y lo que hace es justamente lo que hacemos es seguir diferenciándonos de otras propuestas. En base a esta visión dije, voy a crear mi propia compañía de comunicación sin Pero nada. ¿Esta visión hasta qué punto llegaba? Porque lo que me dijiste me lo dices ya hacia atrás, me dices ya viendo para atrás y hace todo el sentido del mundo. ¿En ese entonces ya lo veías así? Lo veía así y veía donde estoy hoy y decía, voy a tener la compañía de comunicación más disruptiva y más grande y más cool de Latinoamérica. Desde este quincho. Sí te creo, porque yo conozco a algunas personas que lo ven así, eso que dicen... Desde este quincho. O sea, incluso nos ha pasado a nosotros en Dementes cuando decía, bueno, pero ¿cómo pensaste que iba a pasar? O sea, empecé de atrás para adelante, ¿no? Yo quiero tener todo esto y luego poco a poco el tiempo lo ha ido confirmando, validando. Cosas que yo decía, es que vamos a hacerlo así, pero ¿por qué no lo haces de esta forma como todo el mundo lo está haciendo? Es que no creo que funcione así, yo creo que va por acá. Entonces ahorita ya es como, oye, pero ¿cómo sabías? Pues no es que siempre pensé que iba a ser así, solamente me han dado más permiso de hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Y ha ido pasando. Sí te la compro de que tú ya te veías todo esto. En tu caso, ¿qué tuvo que ir pasando para que te fueran creyendo o para que fueran confiando en ti y decir, bueno, vamos a darles todo? Nadie confía en mí al inicio. Una niña de 25 años, sin experiencia corporativa, sin clientes, o sea, sin contactos corporativos, que no venía de ninguna corporación. Una chica de Banfield, que no es, en Argentina no es lo mismo ser de Banfield que ser de San Isidro, zona sur, no de zona norte. Estudié en una universidad pública, tampoco había estudiado en universidades privadas. No tenía nada para que alguien me creyera, el único que confió en mí fue mí. Entonces novio y marido, que fue el único que apostó, vendió su moto y me prestó su inversión de $4.000 para comenzar Ninch. La realidad es que nadie creyó en mí, pero lo fui demostrando tanto a mí misma también como al resto con resultados. Creo que las cosas se demuestran con resultados. Pero no hay otras maneras. Sí, pero... Mi visión son los resultados. O sea, pero para que haya un resultado bien tuvo que creer en ti antes del resultado. No, bueno, pero yo creí en mí. Pero bueno, entonces cuéntame, ¿cómo llegaban los primeros clientes? ¿Qué les decías? ¿Cómo te pagaban, no te pagaban? O sea, ¿cómo fue el primer, dame oportunidad de yo trabajar contigo para ahora sí tener un resultado y demostrártelo? O sea, te lo pregunto así porque sé que hay mucha gente que tiene algo también y dice, yo quiero hacer esto, pero
ahorita no hay quien me crea, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso para que empiece? Bien, lo primero es crear en mi caso creo que la propuesta de valor de Ninch fue lo que hizo la diferencia, ya pensar el modelo de una manera distinta a lo que existía. Ajá. Y esto de ser outsiders, que en ese momento yo no identificaba que era un outsider. Sí, Para claro. mí no era outsider, yo era la reina de la pasión de la comunicación. Para mí era, ¿cómo lo digo? No era outsider, ahora me doy cuenta que sí lo era. Okay. Primero me convencí a mí misma, que eso es lo importante, estar seguro uno mismo. Si uno está seguro de su sueño, de su deseo, de que es capaz de hacerlo, no va a tardar tiempo para que el mundo te crea. Okay. Eso para mí es principal, la confianza en uno mismo. Y la confianza en uno mismo se logra, o al menos yo trabajo mucho en confiar en mí misma, que es respetar o cumplir las cosas que me prometo a mí misma. Okay. Si yo me prometo a mí misma hacer tal cosa, la cumplo. Y eso me genera confianza en mí misma. No vivo o no pienso en cómo los demás van a confiar en mí, porque creo que es resultado primero de mi confianza y después de mis logros. Okay. Y de cómo actúe con el mundo, con el resto, y que esa confianza viene sola por los resultados. Entonces, siempre esa fue mi manera de trabajar y de operar, y puntualmente cuando empecé con Ninch, con esta dosis de pasión y de locura, de perseverancia y de mucho trabajo, un compañero mío de la radio creó, también era muy chico, tenía mi misma edad, y él tenía un proyecto que era Taringa, que era la primera red social más grande de Latinoamérica, Hernán Botpol. Él era columnista de Fernando Peña, que era un conductor famosísimo. Yo era productora Andy Kuznetsov, que es también otro conductor muy famoso. Teníamos los dos 25 años y me dijo, Noé, estoy creando este proyecto. Y yo, periodista, le digo, esto es noticia, esto es título. La red social más grande de América Latina, millones y millones de usuarios registrados, mucho antes del boom de Facebook, de YouTube y demás. Fue la primera red social y era un compañero mío de la radio, éramos los dos chiquitos. Él también había empezado en su garage. Y le digo, esto es prensable, esto lo podemos sacar en todos lados. Y yo no venía al mundo agencia, pero yo conocía, tenía los contactos de todos mis colegas. Okay. Estaban todos los chats de los mejores programas de televisión y de radio y confiaban en mí. Acceso a poder tenía acceso a picharles todos. algo. Mucho más que una agencia de PR, que va con una gacetilla o que va con... Yo llamaba y decía, tengo la bomba, tengo una idea acá, tapa de Rolling Stone. Ajá. Yo escribía en Rolling Stone además. Okay. Era redactora, freelance. Entonces conocía a los editores y confiaban en mi criterio periodístico para decidir noticias. Y le digo, tengo acá la creación, el startup que va a ser... Lo empecemos a meter, lo empecé a meter en tapas de todos los medios. O sea, fue como un caso de éxito. Taringa empezó a salir en todos lados. En menos de 3 meses fue su primera ronda de inversiones. Levantaron capital por muchos millones. Y ahí me demostré a mí misma, vuelvo siempre a mí misma, no al mundo, que lo podía hacer. Pero ahí ya oficialmente decías, ¿esto es Ninch? No. Ok, fue las primeras señales de hecho, hay una historia anterior a Ninch, que yo empecé con... No era Ninch. Yo empecé, 6-7 meses, empecé con 2 socias que eran productoras. Esa historia no está en ningún lado. Ok. Exclusiva, fue una historia de fracaso total. A ver. Mirá, lo tengo bloqueado en mi cabeza, porque fue terrible para mí. Yo en realidad no se llamaba Ninch, se llamaba Genuino Comunicaciones. Ok. Eran mis 2 jefas, una de la revista Para Ti, que es una revista muy importante también, y la otra productora de un programa también de radio muy importante. Las 2 eran un poquito más grandes que yo y eran mis jefas, eran jefas de producción. Y las 3 empezamos esta compañía de comunicación y a los 7 meses me echaron de la sociedad. Ok. Me echaron, me echaron. Para mí fue terrible. Fue la primera vez que intentaste emprender. En realidad, cuando yo renuncio a los medios y decido armar una agencia de comunicación... Era esto. Era esto, con ellas. 7 A meses. ver, ahí está, Esa la tengo bloqueada, esa no la cuento, cuento. En realidad, cada vez que me la acuerdo, digo, claro, en realidad, esta historia de fracaso
y de decepción y de lo mal que la pasé, pero mal que la pasé, fue lo que, además de mi pasión y demás, fue también demostrarme a mí y al mundo y que yo lo iba a hacer. Claro, Con claro, ellas o sin ellas. Eso está bueno. Es que esa parte se te da la gasolina y decir, van a ver cómo se van a acordar de mí. O sea, ellas te invitan o en No, conjunto empiezan y dicen, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero ¿qué Ok. pasaba? Estábamos en etapas muy diferentes de la vida Ajá. y de las personalidades. ¿Cuántos años tenían ellas y tú? Yo tenía 25, ellas 30. Claro. 5 años más. Pero no era tanto tampoco, pero sí. El plan de ellas era crear una agencia de comunicaciones, pero tranqui, para trabajar cada una de sus casas. Ellas querían ser madres. Y me acuerdo que la frase que me decían, yo quiero estar en la compu con un vinito y teniendo unos clientes tranqui. Yo las miraba y decía, No, pues que tú eres todo lo contrario. a eso. ¿Qué dicen? Y yo era como, pero yo quería todo. Yo Ok. quería todo y decía, ¿cómo vinito, compu? No me cerraba nada. Yo quería todo, o sea, quería... Pero ¿y nunca les dijiste en ese momento? No, las volví loca, se los decía todo el tiempo. Ah, ok, sí, sí. Yo era, vamos a por todo, vamos a contratar gente, vamos a conseguir los mejores clientes, vamos a hacer la mejor agencia de comunicación. Yo estaba 100 veces más loca que hoy. Ellas no me soportaron, me dijeron, me sentaron una vez, 7 meses después, de que yo trabajaba 20 horas por día, mandaba correos a toda hora, quería que todo funcionara muy bien, quería llevarlo a un nivel profesional. Dijeron, no queremos trabajar más con vos, estás afuera. Estás afuera y yo sufrí un montón en ese momento, me sentí echada, que en realidad no me Sí, sentí, sí. fui echada Ajá. de mi propia empresa. Ajá. La pasé muy mal, porque aparte eran amigas, entonces el peor error que uno puede cometer también, que uno también lo aprende, ¿no? Asociarse con amigos y demás. Fue lo que me llevó al O mejor sea, al final lugar. fue lo mejor que pudo haber pasado. Fue lo ¿no? O sea, mejor. Porque ellas, al año y medio, por supuesto que esa agencia nunca prosperó, ajá. pero porque para ellas era una manera, lo querían como una forma de ganar dinero. Sí, como un extra para ganar ahí. Y yo no lo veía, jamás vi Ninch como una manera de ganar dinero. Se convirtió, por supuesto, después en mi forma de vida, en mi familia, de 220 familias que forman parte de la empresa. Claro. Se convirtió en un negocio, pero el motor nunca fue que fuese un negocio. O sea, sí, el motor era un proyecto distinto, un proyecto Es que la diferencia es apasionante. creo que no estás pensando en ordeñarlo. O sea, no era como, ok, mira, si yo hago esto, le saco tanto y con eso, o sea, querías hacer algo más grande que tú existiera, ¿no? De hecho, los primeros 6 años de la compañía, todo lo que ganábamos con Fer, lo reinvertimos en Ok. estructura. Ok. Si fuimos rentables desde el día 3. Ok. Sí, desde el día 30 que cae la factura y... O sea, nosotros, primer cliente, ya éramos rentables, segundo, tercero, cuarto. Ok. Siempre el crecimiento de Ninch fue 100% orgánico, sin inversores, con los propios clientes, con el propio crecimiento. Ok, pero a ver, no, entonces explícame nada más. Bueno, ahí sí. En el orden, ¿Taringa fue antes o después de esta cosa que pasó? No fue con ellas. Ah, con ella. Por eso, sí, por eso, ya, por eso te quería acordaste? contar Ok. que eso fue con ellas, Ok. que empezábamos. Eso fue el principio del principio. Después me separo de ellas. Ajá. Yo decía, lo peor que puede pasarme, que no es lo peor, sino no pasa nada si me sucede, es volver a ser productor y periodista, que no está Ok. nada mal. Ok. Ya había construido una muy buena carrera. Ok. De hecho, nadie podía creer como yo, con el carrerón que había hecho tan joven, Sí. Te ibas a salir de eso. me iba a salir de eso cuando ya estaba posicionada. De hecho, no me olvido más y cómo hay que tomar, cómo uno recuerda los puntos de inflexión. Yo antes de abrir Ninch, recibo un llamado para ser gerente de producción, 25 años, en Telenoche, que es el programa de noticias, en ese momento era el programa de noticias más importante de la Argentina, como el prime time de los noticieros, lo que siempre había sido mi sueño. Voy a la entrevista, me entrevista el director de programación, yo ya tenía experiencia como productora, y me hacen una prueba de producción, de redacción, de edición y demás, quedo. Entonces me llama y me dice, bueno, empezás. Y yo en ese momento era, o empiezo con Ninch, o tomo este camino, pero me acuerdo exacto en donde estaba tomando la decisión, en el quincho.
Y creo que en ese momento escuché mi corazón. Creo que lo que hay que hacer es escuchar el corazón. No. Y lo llamo y le digo, mirá, voy a empezar mi agencia. No me olvido más que el señor se me rió. Me dijo, pero, ¿qué agencia? ¿Te vas a perder la oportunidad, este lugar por tu agencia? Y yo, es lo que en este momento quiero hacer. Es que además para personas como tú es bien peligroso un lugar así donde te vuelves esclavo del... O sea, como eres tan activa y tan buena para que pasen las cosas, como productora en un programa, te vuelves como la mera ahí, pero al mismo tiempo nada es tuyo, ¿no? Entonces te envuelven en esta idea de, es que yo hago que todo pase, pum, 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 y al final del día te quedas sin nada si decían que de un día para otro, ay, ¿sabes qué? Cancelamos el programa, o ¿sabes qué? Ya estás pidiendo mucho, bye. Es que sinceramente yo veía a mis jefas, veía lo máximo que se podía llegar ahí, o mis jefas, o mi jefe de mi jefe, y yo tenía 25 años, ¿no? Y veía que tal vez estas personas que respetaban muchísimo y que al día de un respeto, tenían 35, 40 años, ¿no? Y los veía y yo decía, yo quiero ser eso cuando sea grande. Y los veía y al principio por supuesto que quería, porque por supuesto que entré ahí, pero ya si al final decía, no. Entonces creo que una buena metodología es también ver como la versión de uno de los próximos 10 años, para ver si es eso donde te ves. Es un lindo ejercicio que recomiendo. Sí, como si esa persona está ya en la cumbre de donde yo quiero estar, pero... Esa es la cumbre que yo quiero. Quiero esa vida. Esa cumbre me di cuenta que no la quería. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok. No sé. ¿Cómo hubiera sido diferente tu vida? Sí, hubiera sido también muy linda, muy interesante, pero no sé por qué, tampoco tengo tan claro, me encantaría saberlo, por qué elegí algo completamente diferente dentro de la comunicación sin ver o sin conocer siquiera referentes. Yo me quería convertir en referente de algo diferente dentro del mundo de la comunicación. O sea, no... Si no había algo específico que dijeras, bueno, es que ya lo hicieron en otro lugar o ya... Sí, hay referentes, por supuesto, sí, pero no dueños de tenías agencias. Claros. No tenía referentes. Ok, voy a regresar a los primeros clientes. ¿Cómo empiezas a explicarle a alguien, a picharle a alguien, oye, pues tengo esta agencia, se llama Ninch, ¿no? Quiero que trabajes conmigo. Ya se ha burlado de ti el cuate de la televisión. ¿Cómo empezaste ahí? O sea, ¿llegas con una presentación, llegas con algo? No, la realidad es que en ese momento todo mi capital era mi conocimiento de cómo hacer que una marca realmente salga en los medios, sin bullshit. Sin el bullshit que tal vez por los procesos, o por la estructura o por el deber ser, tienen muchas agencias. Que es el equipo, que el proceso, que el tiempo, que la cuestión. Yo era yo que con 2 ideas rápidamente podía hacer que tu marca esté en los medios. ¿Por qué? Porque al ser periodista y al trabajar mucho tiempo en los medios, podía detectar muy fácilmente cómo convertir algo en noticia. Sí, o sea, un ángulo, encontrarle como... Siempre se lo encontraba o lo creaba. Entonces, mi venta no era ni siquiera Ninch, porque ni siquiera era una marca. Entonces, ¿qué marca? Si no tenía credenciales. Yo tenía que construir casos de éxito. Y hoy lo digo, y en ese momento ni sabía, o sea, no era una estrategia consciente. Voy a construir casos de éxito para hacerme conocida. Para nada. Yo solo quería... sobrevivir. ¿Cómo? Sobrevivir y hacer cosas que los clientes se sientan orgullosos y yo también de haberlo logrado. Pero ni siquiera fue una estrategia. Fue el impulso de querer hacer bien las cosas. Y entonces iba golpeando puertas, literal, por los locales de Palermo, de decoración, una pizzería, lo que sea, que me abren la puerta y decía, hola, ¿qué tal? Tengo una agencia. Así. Así como te lo digo. Contestaba alguien, ¿no? Y te decía, ok, a ver, ¿qué me ofreces? Sí. ¿Qué llegabas? Y yo veía la marca y decía, bueno, creo que tu marca necesita esto y esto. Y al día de hoy lo hago, que son recomendaciones genuinas
y no recomendaciones para venderte algo, sino cosas que efectivamente necesitas y que sé que te van a resolver un problema. Llegaba, o sea, dame un caso así real. ¿Llegabas con una marca? Yo una marca, por ejemplo, de ropa deportiva. Ajá. Y yo le decía, ¿En persona? En persona. ¿O en por correo o por teléfono? No, en persona. Yo una vez me tomé un micro de Argentina a Bariloche. No sé por qué. Lo agarré y dije, voy a tomarme un micro, porque ni siquiera me podía ir en avión, y voy a recorrer y buscar clientes en Bariloche. Ok. Entonces me pedí reuniones con los gerentes de los hoteles, que te las dan porque obviamente están en Bariloche, tienen nada que hacer. No hay nada, sí, no hay nada. Entonces llamo una porteña. Era lo más interesante que pasó ese día, ¿no? No tienen nada que hacer. Yo decía, wow, todos me dan reuniones, ¿no? Ajá. Con los gerentes de los hoteles que están tomando té en Bariloche. Claramente fui a las reuniones, no pasaba nada. ¿Con cuánto tiempo de anticipación vas a hacer las citas para llegar ahí? No, una semana, como soy yo. Yo en México igual. Ahora les voy a contar la historia. Sí, pero también, la historia de México es muy genial. Sí, pero a ver, no, Bariloche. Entonces llegaste, Llego a Bariloche. agendaste llamadas, citas. ¿Qué les dices? Oye, soy tal. Esto pasó hace 15 años, pero decía, hola, me encantaría conocerte, tengo una agencia de comunicación, quiero conocerte, creo que tu hotel es espectacular y me encantaría conocerte, charlar con vos. Punto, así. Ok, cara dura. Pero ni siquiera sabías si iba a ser el gerente o el dueño o sea, tampoco sabes qué va a pasar. El que me daba la reunión, en ese momento no filtraba tanto el contacto. Hoy, por supuesto, claro. que sí. Okay. Pero en ese momento era. Pues es algo que es cuando menos recursos tienes, menos tienes para tiempo de vida sin recibir dinero, como decir, ok, si este mes no vendo nada, y aún así tienes citas con todo el mundo, aunque a lo mejor te atendía la persona que ve en recepción, o sea, que no tienen nada que ver en las decisiones del hotel. Pero es que eso era parte del aprendizaje. Okay. Hoy, a mis chicas de New Business les enseño, chicas, fíjense, el que les da la reunión tiene que tener este cargo y decisión, y todo eso lo aprendí. Yo a los 25 años, siendo un outsider, que nadie me enseñó nada, que yo tampoco lo aprendí en ningún lado porque no fui ni escuela de negocios, ni empresa, ni nada. Claro. Yo todo lo fui aprendiendo haciendo. Ni idea yo quién compraba, quién vendía, ¿entendés? Yo solo me sumí a un micro y me fui a Bariloche. O sea, ese nivel de demente tenía. Entonces, en una de esas reuniones, porque yo soy una fiel creyente que en el hacer y en el hacer es estadístico. Si haces mucho en una, te sale. O sea, es como el goleador, el futbolista que no patea nunca al arco. Y sí, no va a meter el gol. Claro. Ahora, el que patea el arco 15 veces va a tener más chance. Yo me identifico mucho con eso, con la cantidad y mejorar la precisión en cada intento. Y en esas 15 reuniones consigo una que en ese momento, hoy es uno de los personajes más famosos de la Argentina, que es Diego Fenoglio. Diego Fenoglio es muy famoso. Es el fundador, el hijo del fundador de Chocolates Fenoglio, que es una chocolatería muy famosa, que vendieron Fenoglio y crearon Rapa Nui como su marca principal. Y hoy Rapa Nui es la chocolatería... Pero ahí no eran quienes eran. No. O sea, ya era como... Diego Fenoglio ya era Diego Fenoglio. Acababa de vender Rapa Nui. Diego Fenoglio es una eminencia en Bariloche. Acababa de vender Rapa Nui, vender Fenoglio a una multinacional, al grupo Habana. Y empezaba a crear su propia marca de chocolates Rapa Nui, que hoy es la marca de chocolates más famosa de la Argentina y más exquisita. Pero él, con su hija Leticia Fenoglio, que ya eran personajes por Fenoglio, pero no por Rapa Nui, estaban creando Rapa Nui. Y en una de esas casualmente tú llegaste ahí. Llegó a Leticia Fenoglio. Le pido una reunión a Leticia Fenoglio, que ya era la hija, tenía mi misma edad, muy similar, tiene Leti, una genia. ¿Tú eras consciente de quiénes eran? No. No, para nada. No dimensionabas. Sí, que eran los Fenoglio, pero te juro que para mí era como... Ya. Y pego muy buena onda con Leticia, que era diseñadora gráfica, entonces de la comunicación, muy buena onda. Me dice, estamos creando con mi papá una nueva marca llamada Rapa Nui. Y me lleva a la casa del padre, una quinta muy grande, donde estaba creando las famosas Franuis, que son unas cerezas de bolsón bañadas en chocolate.
que él las estaba plantando en su casa, porque él es un chocolatero experto, o sea, es un chef del chocolate. Hoy la Franúis es el producto estrella de la Argentina, creo que más vendido en todo el mundo. Okay. Se venden potes de Franúis, te diría en, no sé, En donde sea, no se te en ocurra. donde sea en el mundo. O sea, es un producto de exportación. De hecho, ya hay muchas copias de la Franúis. Okay. Te voy a mandar para que pruebes cuando estés en Ciudad de México, pues las venden en Ciudad de México. Es increíble, está en Ciudad de México. Y bueno, y ahí Rapa Nui fue nuestro primer como gran cliente de Bariloche. Pero ¿cómo le vendiste? O sea, ¿qué le dijiste? ¿Qué platicaron? ¿Qué surgió? Siempre mi forma de vender, y hasta el día de hoy la conservo, y en ese momento es la consultoría. O sea, es ser un consultor de comunicaciones, decirle al cliente, darle al cliente gratis una opinión de mejora sobre lo que tiene que hacer. Ok. Por ejemplo, chocolate Rapa Nui, yo creo que tu marca le vendría bien mejorar el packaging, estaría muy bueno pensar en una estrategia de PR para Pascuas, de mandar los huevos a los canales de, en ese momento no me olvido más, mandamos un huevo gigante al programa de prime time de la televisión argentina sin poner un peso. Eso fue un boom porque Mariana Fabiani, que era una conductora muy importante, agarró el huevo, lo mostró en todos lados. ¿Cómo lo llevaste ahí? Porque conocías a la gente de Yo ahí. llevé el huevo de Pascua. Porque yo eran tus conocidos, eran tus amigos. tenía, claro, tenía que eso es muchos todo. contactos en las Ok. productoras. Entonces, el día de hoy que hablé con un amigo mío, productor de Canal 13, es un canal muy importante, y me dice, Noé, yo me sigo acordando hasta el día de hoy, el día que trajiste el huevo, me dice. Que trajiste el huevo gigante. ¿Entendés? Es que eso ahorita digo como, obvio, pues eran tus amigos. No se puede hacer, o sea, no... Tú empezaste de la forma... O sea, si yo hoy tengo una agencia de comunicación y de tal, y yo me salgo con un canal, ya es negocio. O sea, ya hay una relación medio comercial, transaccional. O sea, ya no podría hacer eso mismo, ¿no? O sea, tú... Todo lo que construiste previo, sin saber que eventualmente funcionaría, como para, ahora eso me sirve para esto otro, te dio una ventaja enorme contra cualquier otro agencia, ¿no? Porque... Una ventaja enorme, primero, porque me conocían, y segundo, más allá me conocían, yo sabía lo que se podía hacer y lo que no. Yo hasta el día de hoy, a mí mi equipo me dice, no, esto no lo... Mi equipo de PR, no, esto no lo podemos sacar. No, sí, esto sí lo podemos sacar. Esto se hace así, 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 así. Ok. Me dicen, no, esto no, esto no sale. Sí sale. O sea, como sale, ¿querés que llame? Así sale. Ok, buenísimo. O sea, porque yo tuve pero mucho estuviste tiempo de adentro ese de esa lado. parte, ok. Entonces yo sé cuando a mí me dicen, no, eso no se puede hacer, esto los medios no te lo van a comprar. No te lo compran porque, a ver, muéstrame cómo lo estás ofreciendo. Bueno, entonces, en ese momento, Rapa Nui voy, los consigo como clientes, pero por justamente mostrarles una O sea, les estrategia. dijiste, te falta esto, te falta esto, pero... No. Yo les decía, ¿ustedes qué quieren? ¿Franquicias en Buenos Aires? Sí, perfecto. Entonces hay que hacer notas de emprendedor, contar la historia de Fenolio y de Rapa Nui, contar el potencial emprendedor, hacer mucha prensa de producto en programas de radio y televisión, que es prensa de productos, mucho envío de producto a periodistas y a medios y a editores y demás. Y hacer un always on de estrategia de todos los ángulos. Ok. Tanto de PR como Pero esto rediseño, lo dijiste packaging, en esa primera eventos. junta. Yo al toque veía la marca y creo que me pasa lo mismo. Yo veo una marca y veo más allá. Pero, O sea, pero espérate. Pero en esa primera junta le dijiste todo esto, o en esa primera junta te hiciste amigo de ellos y ya. no, les dije todo eso en esa primera Todo esto, hay junta. que hacer esto, se requiere esto El día de otro. hoy lo hago eso, yo sé mi trabajo. Pero luego sales de esa o sea, te dan el tour por la casa, conoces todo, jiji, jajaja. ¿Cobró tanto? ¿O le dijiste, bueno, te mando una propuesta? O sea, ¿cómo si era Sí, en conversación? ese momento lo que hacía era dimensionar el scope of work, el trabajo que había que hacer y pasar un presupuesto. Pero eso era después. Eso después. O sea, tú te ibas de ahí, o Cuando sea, lo que llegué voy es- a Buenos Aires hice eso. Ok, terminas de ahí, oye, me encantaría trabajar con ustedes, te dicen, sí, qué padre, hay que hacer una propuesta, mándame una propuesta. Pruébenme 3 meses, probemos 3 meses. Pero ahí no, o sea, en ese momento, en esa primer junta no les das un precio. No. Ok. Al día de hoy tampoco. Ok, o sea, ahí No, primero no. entiendes qué es y más o menos Bueno. requieres todo esto. Bueno, en ese momento no me acuerdo cómo cotizaba servicios, sinceramente, porque era muy a ojo. Sí. Hoy la metodología de cotización es mucho más compleja porque lo que hacemos es
Tenemos un programa de timesheet de las personas, donde las personas cargan las horas que... Sí, no, pero ahorita no, me interesa saber en ese entonces, cuando Simón empezabas, verá, ¿qué hacías? y esto cuesta esto. ¿Qué te Ok, parece? entonces tú te vas a tu casa y dices, Esto cuesta así. esto entre lo que yo creía que valía mi trabajo y lo que sentía que el cliente podía pagar Ok, o iba a pagar. ok. Y en base a ahí empezar a Ahí negociar. tirabas un precio y a ver qué pasaba. Tiraba un precio y a negociar. ¿Y ese precio lo mandabas con una presentación, con una llamada? ¿Les decías, o sea, como, ayúdame a mencionar en ese momento de tu En ese carrera momento, y y en tu este inicio? momento, yo recomiendo que además un presupuesto, lo ideal, le digo a mis equipos, y lo pienso, lo hacía yo en ese momento, ahora no lo hago, pero recomiendo que lo hagan, que es, se manda el presupuesto y se hace un llamado. Ok. Y se explica ese presupuesto, se agenda una llamada para explicar por qué implica, porque muchas veces la persona ve el número frío. Sí, sí, no, sí. Entonces, lo mejor siempre es llamar, explicar y entablar un contacto para explicar un poco el desglose de ese número. Ok, pero y en ese entonces igual. Sí. Das un precio y decías tal. ¿Te puedo llamar 5 minutos? ¿Te puedo explicar? Ok. Y entonces fue de las, o sea, así hacías en ese momento como la... IVA, cuerpo, consultoría, después follow-up, por supuesto, de propuesta o de relación, presupuesto y o propuesta. En algunos casos ya después empezó a ser propuesta, Ok. que era plan de comunicación. Pero, Y bueno, y a pero cerrar. en ese momento, o sea, el que tú lo hicieras tan fácil, ¿no? Como de, a ver, esto se puede hacer y lo vamos a hacer así y demás. Sí, sí. Luego no hacía que fuera más difícil poder cobrar más alto. O sea, contraintuitivamente, ¿no? Que uno dice, ay, pero ¿por qué me vas a cobrar tanto si te tardas tan poco en hacerlo, ¿no? O fue tan fácil para ti que cuando te dicen, no, es que son 3 meses de trabajo y de planeación, a veces eso se percibe malamente como que puede costar más. ¿Sí me explico hacia dónde voy? Como, Sí, sí. y si dice, no, pues que no tiene todos los contactos, ¿por qué me va a costar tan caro? O ¿por qué me va a cobrar lo que me va a cobrar, no? Que me No, cobre... yo creo que era muy barata. Al contrario, por todos los contactos que yo tenía, No, por eso. evidentemente... Hacia adelante, ¿cómo vas justificando? Cuando uno empieza así y que dices, oye, pues me cobró así, y como quiera lo hizo, Ahí te cuento. conforme empieza a robustecer la empresa y tienes más equipo y demás, que tienes que cobrar más alto, ¿cómo empiezas a...? Tuvimos una época, o sea, en los primeros 2 años de Niche fueron todas pymes, emprendedores y clientes muy chiquitos, Ok. que eran estos clientes que yo podía conseguir yo sola, sin un Ok. equipo comercial, sin contactos, etc. Entonces, Niche empezó así. Hasta que un día, y ahí va el gran cambio de paradigma, conseguimos nuestro primer gran cliente, que fue Mercado Libre. Que no era lo que soy, esto fue hace 13 años, no era lo que soy Mercado Libre, pero fuimos de las primeras agencias que contrató Mercado Libre. Ok. Y a partir de Mercado Libre, yo dije, voy a trabajar solo para corporaciones y top brands. Ok. Y llamé a todos mis clientes Ajá. chiquitos y les dije, es el último año Ok. con ustedes. Ok. Y tuvimos la valentía de dejarlos. O sea, si sumaras Y todo todos eso- ellos son grandes amigos hoy. si sumaras todo eso, todos esos, ¿qué porcentaje representaba Mercado Libre para tu facturación contra eso otro? O sea, ¿si era un riesgo o era como decir, Por bueno, supuesto. Mercado Libre me requería, o sea, yo facturaba con Mercado Libre la mitad de los demás o... Mirá, o te sea, repito, como para esto un- pasó hace muchos años. Ajá. ¿No? Creo que no tenía siquiera dimensión. Vos pensabas, 26 años. No tenía O sea, business plan. Ajá, No ok. tenía Excel, no tenía nada. No tenía ni dimensión de los porcentajes de la representaban, pérdida, aunque hoy tengo todo medido y nada que ver. Era todo intuición. Era, vamos por acá, es por Ok, acá. ok. Las horas que, cómo yo le puedo facturar a un cliente más grande mis horas y las de mi equipo, claramente van a valer más que a un cliente chico. Pero esa no fue la primera razón. La razón más importante fue que con Fer, y lo decimos al día de hoy, estábamos muy cansados y nos agotaba mucho tener discusiones con los emprendedores o con pymes, donde no hay un marketero, digamos, senior del lado del Sí, cliente. claro. Por lo general no tienen un director de marketing, son el mismo emprendedor. Sí, querían que tú fueras el director de marketing al mismo tiempo, ¿no? Un poco como... No, ni siquiera. Ahí está el problema. El problema es que este tipo de clientes, que es un error que cometen muchas pymes,
de que el emprendedor te discute marketing sin tal vez fundamentos o conocimientos de formación o desde el punto de vista de la experiencia o universitarios, y el desgaste que a mí me llevaba a convencer a un cliente de por qué había que hacer tal o cual cosa, eran muchas horas para que el cliente de repente no valore y no comprenda ciertas decisiones. Cuando llegamos a empresas nos encontramos que del otro lado hay un colega de la comunicación que vos le decís, mira, vamos por acá, la estrategia es por acá. Sí, obvio. Enseguida, por experiencia, por universidad, por carrera, te encontrás en las empresas con las que trabajamos hoy personas muy talentosas. Y eso te hace subir el nivel a vos. Y con Fer sentíamos, y yo sentía, que con esos clientes, además, aprendíamos. O sea, son clientes que te capacitan tu propio equipo y a vos mismo. Sí, claro. Tener cliente de calidad hace que tu empresa tenga más calidad. Sí, claro. Es otro reto y hay que subir la vara. Pero, ¿cómo pasas de un primer gran cliente a ahora decir, bueno, voy a empezar a agarrar clientes de este tamaño? Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo cambió? O sea, me refiero ahora en ese entonces, Ahí cambiamos el proceso. O sea, hoy es muy diferente, pero en ese primer etapa de decir, vámonos por los top brands, ¿cómo? Y ahí sí, fue un tema discursivo. Y también me acuerdo ese segundo hito de la carrera de Ninch, donde dejamos a los clientes pymes emprendedores y pasamos a las top brands. Solo con Mercado Libre, que tampoco era una top brand en ese momento, pero perfilaba. Ya estaba por ser uno de los primeros unicornios de Latinoamérica. Entonces yo dije, Ninch. Y me acuerdo, dije, only for top brands. Este va a ser nuestra nuevo mensaje clave. Y todos me miraban, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar? Pasando. ¿Cómo va a ser? Y sucediendo va a ser. Solo vamos a aceptar y solo vamos a buscar clientes top brands. Bueno, me miraron todos me diciendo, no sé cómo vamos a hacer. Y ahí contraté una chica que era todo lo contrario a mí, que era una chica de zona norte, universidad privada, que venía de un cliente muy corporativo, que tenía, yo la veía y decía, esta chica tiene lo que necesito de tocar las puertas. Era como un new business. Y ella fue. O sea, empezaba a tocar puertas y con eso conmigo, o sea, ella era más corporativa y tenía como esa entrada, y yo tenía el conocimiento de la comunicación y la consultoría, podía hablar con un marketer y podía enseguida, si bien no eran pero sí eran, porque veían que tenía ahí una conexión, empezamos a ganar top brands. O sea, creo que manifestando también. Yo creo que manifestando, manifestando, decretando y trabajando. Yo creo en la ley del esfuerzo. La ley del esfuerzo. No existe, para mí, sinceramente, no existe la suerte. Nada de todo eso. ¿Cómo manifestaste a Meli? No a Meli, manifesté que algo grande me ocurriera. Y hay que creer en uno, manifestarlo y después trabajar muy duro para conseguir ¿cómo llegó Mercado Libre a ti? O sea, ¿cómo llegó eso? ¿En qué parte está de su carrera como Ninch? ¿Fue antes o después de tu segundo embarazo? Fue antes. Fue antes. Entonces todavía más. O sea, ¿qué estaba pasando en ese entonces cuando de repente llega? Porque, a ver, también uno dice, no, quiero clientes grandes. Y cuando llega o se presenta esa oportunidad, uno se sabotea a veces solo porque dice, ¿y si no puedo? ¿No? O sea, sí quiero, pero ¿y si no? Y ahí vuelvo, esto del no puedo, que creo que es como decís vos, uno se sabotea a uno mismo. Por eso creo que lo más importante primero es confiar en uno mismo. O sea, la tarea primero antes de llegar a ese es... Porque si uno confía en uno mismo, ya todo lo demás, como dicen acá en México, valió. Sí. ¿No? Que todo sale, ¿Se dice así? Creo que sí. No sé si es lo mismo que pienso, pero sí. Como que todo lo demás ya, ¿no? ¿Cómo los demás van a confiar en vos si vos no confías en vos? Claro. Pero entonces primero decías, si llega un cliente grande, lo vamos a poder tomar y nos va a ir bien. Nos va a ir bien
cualquier cosa, la comunicación que emprendamos, y lo pienso Ok. al día de hoy, que Ninch, y hoy más que nunca, es capaz de abordar cualquier desafío y era capaz, y es capaz y será capaz de abordar cualquier desafío de comunicación de cualquier marca. La mejor marca del mundo. ¿Cómo llega? ¿Se puede saber? ¿Cómo llega a Mercado Libre? Sí. Porque en ese momento Dani Ferro, que era el del CMO, que yo lo conocía porque él trabajaba en Car One anteriormente como director de marketing, me llama para una entrevista en Mercado Libre Ok. Como para trabajar para ahí. trabajar adentro. Ok. Y yo voy sabiendo que jamás iba a aceptar ese puesto. Digo, pero de PR manager. Y le digo, gracias, pero yo solo quiero que me des una oportunidad como agencia, porque acabo, o sea, hace muy poco, hace 2 años, que tengo mi propia agencia que se llama Ninch. Me dice, mirá, es una agencia muy chiquita, Ajá. como... No, y además también si ellos tienen en la mira el quiero ser grande y quiero crecer y quiero tal, mejor que en su cabeza es, pero ¿cómo voy a contratar a una agencia chica, no? Porque Me me dice, imagino. me dice, pero déjame ver, a ver qué oportunidad, a ver qué les puedo dar para probarlos. Ajá, ajá. Yo le digo, mirá, no voy a trabajar en Mercado Libre, pero amaría, o sea, me encantaría, ¿eh? Sería una de las únicas empresas en las que trabajaría si no tuviese mi propia empresa. Y él nos dio la oportunidad, nos dio un proyecto así de chiquitito. Ok. Y la rompimos. Y al día de hoy seguimos trabajando con Mercado Libre 14 años después. Ok. Me gusta. Perfecto. A ver, ¿cómo abres un mercado nuevo? O sea, en su caso, ya eran los grandes en Argentina y dijeron, vámonos a México. No, nada que ver. ¿Qué- Outsiders de qué nuevo la pasa? historia. Ajá, pero, no fue así. pero no es pero no es lo mismo. Y bueno, tú me corregirás, pero mi imaginación es, a ver, ya tengo tablas, ya tengo portafolio, ya te puedo enseñar. No llego Obvio. de cero, pero si vale cuando llegas aquí o es como si, ok, muy padre lo que hiciste allá, pero aquí no funciona igual. O Vale sea, como qué muchísimo. tanto si te lo toman en cuenta o no. No. O sea, que no Es que más. valga para ti, No, para el la- cliente, sí. cuando llegas a tocar puertas aquí, ¿te lo toman en cuenta o Vale no? muchísimo más de lo que hasta yo imaginaba. Ok. Porque las multinacionales, o nosotros al trabajar, bueno, después la historia siguió que ganamos, te diría que casi todas las top brands de las industrias en Argentina, y con esas credenciales, los clientes en México, las multinacionales son, hay decisores que son CMOs regionales de Latinoamérica, algunos basados en Argentina, otros en Brasil, otros en México. Y con las credenciales nuestras de Conosur, pues nosotros de Argentina operamos Chile y Uruguay, o Conosur, con las grandes marcas, la realidad es que los decisores que están sentados en México o equipos que están sentados en México de marketing se conversan permanentemente con los decisores de Conosur. Sí. Y grandes marcas, como es el caso de Google, de YouTube, de Grupo L'Oreal, de Uber, de marcas para las que trabajamos de manera regional, son colegas entre ellos. Ok. Entonces, no te digo sencillo porque abrir una empresa en otro país no es sencillo, pero sí fue más sencillo que empezar de cero, porque no es empezar de cero, es abrir una sede de una compañía que ya existe y que ya era exitosa. Pero ¿y cómo mantienes el tema, por ejemplo, cultural? ¿O cómo mantienes el tema interno de la empresa, me refiero? O sea, ¿cómo haces para que no se convierta en algo distinto y que no sé si, o sea, no funcione igual? Bueno, hay muchos retos de emprender en otro país. Con un modelo de clientes multinacionales, ese reto es dentro de todo el más sencillo. Ok. ¿Tá? El reto, porque vos mostrás credenciales, y son las mismas, el mismo Heineken que tenemos en toda Latinoamérica, son marcas que son iguales, y cuando vos mostrás casos de éxito en otros mercados, venís a México y es como, Red Bull. Ajá. Ya trabajan con la marca y las marcas hacen lo mismo. Ok. Tenés que adaptar culturalmente, por supuesto, la comunicación ejecución. y la ejecución, pero eso, muchísima ventaja. Cuando tenés ese modelo, Sí. cuando trabajas para multinacionales, eso por un lado. El gran reto tiene que ver con el tema cultural, o tuvo que ver para nosotros el armado de los equipos. El entender la cultura mexicana, que es muy distinta a Argentina, abrazarla, realmente quererla, comprenderla y armar un equipo de talento 100% mexicano, Ok. sin nosotros, los founders, serlo. Hoy Ninch
las casi 60 personas que forman parte de la oficina de México, solo somos 3 argentinos, el resto son todos mexicanos. Okay. Y es cuando uno llega a otro mercado como México, sí, por supuesto que es un desafío entender el talento y entender para dónde va. ¿Cómo o sea, ¿Cómo ¿qué se te ha toman las funcionado? O sea, ¿qué te ha funcionado o qué ha hecho? Bueno, entra igual también que notas distinto, que digas, a ver, esto sí siento acá para bien o para mal, pero por otro lado, ¿qué sí te ha funcionado para que el equipo de México rápidamente se ponga a la altura de ella? Porque yo supongo que en Argentina muchos de los que están en el equipo tienen ya varios años de estar trabajando con ustedes, ¿no? Supongo que habrá algunos que tienen ya bastantito. Mucho. Y entonces también hay una parte ahí de trayectoria o de decir, bueno, llevo el ADN ya un poco desde siempre, a entrar a un lugar y decir, bueno, esta persona viene de otra agencia y esta viene de otro lado donde las costumbres eran otras, la forma de trabajar era otra, el tipo de liderazgo es otro. ¿Qué te funcionó para tratar de permear lo que también te ha funcionado ya acá? Mira, creo que lo más importante... ¿Me expliqué? Sí, por supuesto. Lo que trabajamos mucho para poder detectar talento en cualquier parte de Latinoamérica, porque además de México también trabajamos para Colombia, para Perú, para proyectos en Brasil, es poder hacer un filtro en base a la cultura de Ninja. Ajá. Tenemos un trabajo muy fuerte interno de lo que es la cultura ninja, los perfiles que buscamos a la hora de trabajar en la agencia tienen que ver con perfiles, por supuesto, apasionados por la comunicación. El primer filtro tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el coraje, tiene que ver con perfiles ambiciosos, con el espíritu emprendedor que buscamos en las personas que forman parte. Por supuesto que a veces nos equivocamos, pero muchas otras veces acertamos. Y tenemos muchos filtros en las entrevistas con el equipo de cultura, donde vamos a buscar ese tipo de talento al mercado mexicano, que por supuesto hay mucho, y en base a eso logramos construir en tiempo récord, te diría, un equipo muy, pero muy talentoso, alineado a la cultura de la agencia, y creo que al mexicano, si le das confianza, si lo apapachás y lo dejás trabajar y tomar decisiones, es un talento, digamos, tiene un gran potencial. ¿Cuáles dirías tú que son los comunes denominadores de tus equipos? O sea, en cuanto a personalidad, o en cuanto a... O sea, como decir, todos son creativos, o todos son muy responsables, o no sé, como ¿qué encontrarías que se repite de forma constante? Son personas muy ambiciosas, apasionadas y enfocadas en la solución de problemas de comunicación. O sea, justamente tratamos de evitar convertirnos en una corporación de la comunicación. Todo lo contrario. ¿Viene la gente de ahí mismo? ¿Viene, o sea, la gente que contratas viene todos ya de agencias y cosas así? No. Podríamos decir que tenemos un 50% de gente que traemos de otras agencias y un 50% outsiders. Que no vienen de agencias, que vienen de la comunicación, pero no de las agencias. Por ejemplo, la Head de Arte de México no trabajó nunca en agencias. Viene de ser escenógrafa, diseñadora gráfica, es diseñadora, pero no trabajó en agencias. Es la Head de Arte de Niche México. Y si vos ves los proyectos a nivel arte que hacemos, de brand experience o creativos, el crafting es... Nos preguntan las grandes agencias en reuniones, ¿cómo tienen este craft? Y yo les digo, porque nosotros contratamos artistas, no contratamos directores de arte de agencias. Eso es un buen insight. Y así, ¿cómo hacen este PR o cómo consiguen estas notas? Porque la verdad que yo no contrato chicas de relaciones públicas. Yo contrato periodistas. Como... ¿Cuál dirías, o sea, ya en esa línea, qué sería otra cosa que para ustedes ha hecho la diferencia? A nivel servicio, Como esto que me acabas de decir. la diferencia creo que la hacemos en pensar distinto, en pensar distinto formas de hacer comunicación, challengear al cliente. Es gran parte de nuestro secreto.
Ajá. es muy común que las agencias terminen siendo ejecutoras Toman pedidos. de lo que el cliente quiere. Ajá. Y yo tengo una frase a mis equipos, les digo, ¿saben cuándo un cliente deja a una agencia? Cuando el cliente se convierte en jinete y la agencia en caballo. Ok. Ahí es cuando el cliente ya lo perdiste. La agencia debe ser el jinete y el cliente es el caballo. Vos vas al médico cuando te sentís mal y vos le discutís cuando el médico te dice, tómate un ibuprofeno, Sí, o sea, tú no llegas con hacete... el doctor a decirle, bueno, necesito un ibuprofeno, necesito que me hagas esto y esto y esto. ¿Vos llegás hacia el doctor? No, no, no. Por supuesto no. ¿Por qué llegás así al comunicólogo? ¿Por qué se respeta tan poco, o uno como comunicólogo, Sí, claro, es diferente. deja que el cliente, que es el que te contrata, te vaya a decir lo que tenés que hacer? No, No, me encanta que hagas eso, porque creo que muchos hacen eso. la mayoría. Solamente toman pedidos. Y creo que en parte, hay una parte importante, o sea, una parte es la falta de iniciativa y demás, pero otra parte siento que tiene que ver con el miedo de, y si si le llevo la contra y me corren, ¿no? Como, tanto como equipo creativo dentro de una empresa, de que le hacen caso a todo lo que diga el dueño y bueno, pues así lo quiso y lo hago, como parte de una agencia, ¿no? De, no, pues sí, ¿cómo vamos a perder? Es el cliente más importante, no lo podemos perder, hay que hacer lo que él diga. Sí. Yo he notado que pasa lo contrario, cuando le llevas la contra, pero en tu caso, que lo divido, ¿cómo se debe hacer para no correr ese riesgo, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma adecuada o desde qué ángulo hay que llevarla contra el cliente o educarlo para Tengo que varias lo vean? A ver. respuestas. Mira, yo creo que primero quiero decir que este problema en la industria de la comunicación Ajá. tiene que ver con que las carreras de comunicación, al no tener título habilitante, hay como una falta de credibilidad o de esto de vuelva la confianza de los que estudian comunicación, publicidad, marketing, de no creérsela lo suficiente, porque esto no pasa ni en derecho, ni en la ingeniería, No. ni en la medicina, no pasa en otras carreras. Pasa mucho en la nuestra, Sí. que uno, de repente el cliente que te compra sabe más que vos que estás vendiendo. Es una locura. Es una locura cuando es un saber profesional. Ajá. Es una carrera Sí, claro. profesional. Entonces, de ese punto de vista, creo que hay un tema de confianza de la industria, de los que hacemos la industria en general. Sí. Y Sí, el de abogado desde que se reputación. gradúa le pide su opinión, pero Al abogado uno va y dice, ay, por supuesto, decime, firmo donde vos me digas. Claro, claro. Al contador, por supuesto, lo que vos me digas. Al médico, ah, no, al comunicólogo no. ¿Por qué? Sí, claro. Esa es responsabilidad nuestra como profesionales de volver a ese lugar. Lo digo todos los días en mi empresa. Chicos, no somos menos que el abogado, ¿eh? No somos menos que el médico, no somos menos que el contador. Es la misma cantidad de años la carrera. Vayan y discutan con el cliente por la verdad que ustedes creen que va a Que ser además mejor. por el bien del cliente. Ajá. Que va a ser mejor para el proyecto. Bueno, este es un dilema que todos los días tenemos en la agencia de, justamente, cada vez que yo discuto con un cliente y gano la discusión, por supuesto, mi equipo me dice, no, pues porque sos la dueña, lo podés Ajá, claro, hacer. sí. Y Estoy escuchando eso perfecto. Ajá. y el cliente no te va a decir, entonces yo no lo puedo hacer, porque a mí no me va a escuchar. Ajá. Y no, digo, a mí no me escuchan porque yo soy la dueña. Porque hay veces que he dicho cosas, no siempre digo cosas 100% bien inteligentes, he dicho cosas que no lo eran, y el cliente me dijo, no, por esto y por esto. Y no, me escuchan y hacen muchas veces lo que propongo porque argumento las razones por las cuales esto va a funcionar y después con resultados les digo, Claro. ¿Vieron cómo esto funciona? Entonces, la carrera de comunicación, nuestro trabajo se basaba mucho en argumentación, en razones, en insights, en estudios, en muestras, en competencia. Es bastante lógico lo que hacemos, no es tan subjetivo, ¿eh? Claro. Mira, estas marcas del mundo hicieron esto, el consumidor se comporta de tal manera. Creo que si hacemos esto y esto podemos lograr tanto más market share o awareness o performance por esto. Hoy tenemos muchas herramientas Sí, claro. y sistemas para probar, para medir y demás. Más allá de la experiencia de la comunicación,
Y si después de eso vos mostrás un éxito al cliente, el cliente gana la confianza en vos y te deja actuar. Lo peor que podemos hacer es dejarnos jinetear por el cliente. Okay. Que el cliente tome todas las decisiones. ¿Y cómo se hace para lograrlo? En México es más complicado que en Argentina. ¿Sí? Sí. Porque en México hay una cultura un poco más que no se permite un no como respuesta, Ajá. que es una cultura mucho más del sí, Sí. aunque sea no, internamente. Es que creo que estamos muy acostumbrados al tema del servicio en general y entonces a veces se malentiende el dar servicio a decir que sí a todo. Sí. O sea, Entonces, a un cliente, en lugar de cliente, me ha pasado de yo ir y decir, no, a mí me parece que no, ir muy así y que el cliente del otro lado te vea como decir, ¿cómo? No te lo van a decir, pero te lo dicen Ajá. directamente. Pero al principio yo me encontré con personas que no me tenieron más el teléfono por decir lo que pensaba. Ok. Es un Claro. riesgo. ¿Sabes qué hago ahora? Como yo soy argentina y obviamente mi forma es más directa y aparte soy extranjera, Ajá. ya por suerte no tengo la necesidad de manejar yo la operación. Claramente va mi equipo mexicano a discutir esas batallas que yo quiero discutir. Ya. Ok. Entonces trato de enseñarle a mi equipo mexicano de que es posible lograr ser jinete del cliente con las maneras mexicanas y las palabras mexicanas. Claro. Que ojo, al final, como dices, es por el bien del cliente. Por el bien del cliente. ¿No? O sea, el cliente se está saboteando solo muchas veces y dices, no, creo que puede ser por acá. Y no, o sea, te digo porque luego alguien lo puede agarrar por el lado equivocado de como, ay, pero ¿por qué la gente se queda hacer lo que quiere y demás? Bueno, pues que me estás contratando como experto o como experta, te voy a ayudar a que pase, ¿no? Entonces, que hay un mal en la industria, esto que hablábamos, de que el marketero dice, las agencias son para ejecutar mis ideas. Ajá. Y en realidad no, es para trabajar en equipo, para construir, son profesionales que te pueden aportar, si son buenos, por supuesto buenas agencias, muchísimo valor que aprender a escuchar. De los dos lados, ¿no? ¿Cómo hiciste tú al principio? No sé si tú te pase, pero imagino que al principio, por lo que tú hacías y la forma en que solucionabas los problemas, agencias pueden sentirse amenazadas, ¿no? De, oye, ¿cómo? Si ella está haciendo lo que yo hacía, o, sí, o ella está haciendo lo que hacíamos A, B y C en una sola cosa. ¿Cómo hacías para no enemistarte? Si es que, o si te enemistabas, si no te importaba, o sea, ¿cómo lo manejas? Porque como dices, creo que puede ser multidisciplinario lo que haces y juntar que si lo de producción, que si lo de relaciones públicas y demás. Sé que tú lo haces in-house también, pero imagino que trabajas con tus equipos. ¿Cómo hiciste para no ser una amenaza del resto de los colegas de la industria? No, en realidad cuando uno hace las cosas bien y le va bien, siempre es una amenaza. Ok. Entonces, una amenaza fuimos, somos y seremos. Ok. Pero creo que los colegas que llegan a lugares importantes en la industria, no solo llegan otras agencias o dueños porque hacen las cosas bien, sino porque son personas inteligentes que saben valorar y respetar a colegas del mismo nivel. Y eso nos pasó a nosotros. Okay. Por suerte, dueños de otras agencias, fundadores, nos respetan, nos quieren, somos amigos. Okay. Hemos creado consejos profesionales. Bueno, en Argentina, agencias argentinas me invitan a sus agencias a dar charlas, como yo los invito a las mías. Okay. Hacemos cumpleaños en conjunto, no con todos, ¿no? Pero con muchos. Y hay admiración mutua en ese círculo chico o de CEOs o de dueños de otras agencias. Hoy puedo decir orgullosamente que tengo grandes amigos en la industria que valoran el trabajo que hicimos hasta acá y que yo valoro el trabajo y el recorrido también de ellos. Ok. Y en tu día a día, ¿dónde sientes que quedó? Me voy a cambiar de tema por completo, pero ¿dónde quedó esta poeta y justiciera de niña? ¿Sientes que lo llevas a tu trabajo o es una parte que tienes ahí medio dormida y que eventualmente quieres tomar? No, mira, la poeta y la justiciera creo que es todos los días. Ok.
porque la poeta se transformó en una creadora de ideas, de comunicación, en una contadora de historias, en una soñadora desde el punto de vista emprendedor, que sueña con, todos los días con cómo hacer las cosas mejor y distinto. Así que creo que esa poeta vive en mí todos los días. Y la periodista, me decías, y también la periodista busca todo el tiempo contar historias y narrativas y demás. Por supuesto que creo que en algún momento voy a volver a lo profundo, seguramente de la poesía y la literatura, para volver a conectar desde lo más puro, cuando mi agenda esté un poquito más tranquila. Ahí te encargo. Porque esto de abrir México, claro que me lleva... Yo soy la CEO regional, entonces además de liderar la operación de México, sigo siendo la CEO de todo lo demás, del resto de la operación. Entonces, además de founder, también cumple un rol de CEO de toda la empresa. Noé, ¿cuál sería uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera, lo hayas seguido o no? Bueno, muchos colegas en Argentina me decían, no abras México. Es un mercado muy difícil, la cultura es muy distinta a nosotros. Va a ser muy complicado que te vaya bien en un mercado como México. Es mucho riesgo. ¿Para qué? Si ya sos número 1 en Argentina, tu agencia es número 1 en Argentina, ¿para qué tomar ese riesgo? Ese fue un consejo que me dieron varios, y sin embargo, la historia de México fue y es muy buena. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? ¿Puedo decir dos? Los que quieras. Dos grandes consejos. Los que tú quieras. Uno de mi papá, que fue que te conté, que me dijo, salta, que la red aparece. La red siempre aparece. Aparece. Y creo que es cierto. Y el segundo fue de un emprendedor, cliente, al cual quiero mucho, también fundador de una gran empresa. Me dio un gran consejo que fue, para mantenerte en calma, en eje, trata de regular tu vida o de pensar tu vida con esta fórmula. 33% cuerpo, 33% mente y 33% espíritu. Fíjate cómo le dedicas ese porcentaje en equilibrio a estas tres dimensiones de tu vida. En mi caso, cuerpo, dependiendo de la persona, ¿no? En mi caso es entrenar todas las mañanas, arrancar mi día entrenando al aire libre. Mente, por supuesto, es mi trabajo diario, Ninch, trabajar. Y el otro 33%, el caso del espíritu. En mi caso, hay gente que será otra cosa. En mi caso, mis hijas, mi familia, es mi refugio del espíritu, conectar con... Yo siempre digo que mi espiritualidad es mi familia. Es eso. Mi mamá, mis hijas, mi marido, mi familia. Buenísimo. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y ya con el tiempo ya no darías? O sea, ya con experiencia ya no crees que sea tan buen consejo. Que cambié tanto, pues yo como que voy evolucionando. Sí. A ver. Ya sé. Yo años atrás, es muy loco, yo años atrás era bastante patriótica, era bastante de emprender desde la tierra, ¿no? De emprender desde el lugar desde donde uno nació, y bastante nacionalista, de quédense acá, apuesten acá. Por supuesto lo sigo pensando y claramente es increíble lo que poder devolverle al país lo que le dio, ¿no? La universidad pública, en mi caso, y todo lo demás. Pero también es muy importante abrirse al mundo, que tal vez en México ese pensamiento está más, más naturalizado. Están en el centro de Latinoamérica, muy cerca de Estados Unidos. En Argentina no tanto. Son muy pocos los que acceden, los que piensan en estudiar en el exterior del país, en internacionalizar su compañía, en pensar en grande. Entonces creo que pensar en grande, realmente desde Latinoamérica podemos ser empresas con escala global, empresas con gran escala. Y creo que esa es
Eso es algo que hace algunos años, después de haberme probado como emprendedora en otro país y de darme cuenta de que se puede, siendo extranjera, nunca habiendo venido a la Ciudad de México. Ajá, O sea, fue ajá. mi primera vez que vine a abrir una empresa sin haber venido antes. Ok. ¿Qué vas a hacer en Monterrey por primera vez? ¿Era en Monterrey? Era Ninch Monterrey. Muy bien. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Vamos. ¿Qué opinión tienes, Noé, que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo? Que pocas... Me parecen preguntas muy interesantes, este chico. Es que estas son de puras preguntas concretas. Estas son una tras otra. Son iguales a otros ¿Qué invitados. opinión tengo que poca gente como... Uy, montón, creo yo. A ver, una que Creo puedas que un decir. montón. Bueno, yo creo que esta de challengear, Ajá. de romper las reglas de las que no estoy de acuerdo, yo me considero una rompedora de reglas Ajá. serial. Ok. O sea, las reglas que me parece que están bien, las sigo. Y las que no me parecen, no las sigo. ¿Te acuerdas de alguna? ¿Algún ejemplo que tengas reciente? Bueno, no tan reciente. Uno que digas, esa vez, esto no se podía o no se debía hacer y lo hice y salió bien. Algo que haya roto alguna ley. Vos no real. leí a fuerza, pero una regla o alguna forma de trabajar de alguna empresa o algo así. No tienes que decir nombres, pero... Creo que a diario. Todo el tiempo estoy rompiendo algo para armar algo nuevo, haciendo cosas inesperadas. Ok. A ver, creo que cuando vine a México hace... No sé si esto aplica, pero hace 3 años, cuando vinimos a México, en realidad nos quedamos varados en pandemia en Los Ángeles. Con mi marido y con mis hijas nos fuimos a Argentina porque el país se iba a cerrar. Y entonces mi marido me dice, después de 3 meses de estar parados en Los Ángeles, de no poder volver a la Argentina, me dice, ¿por qué no vamos a Ciudad de México, que no conocemos? Argentina no se puede volver. Y vos tenías ganas de pensar en Ninch México. Yo venía diciendo, me gustaría México. La verdad es que no me animaba. ¿Por qué? Porque ya había llegado a una zona de confort. Claro, y para ti ya es el grande allá en Argentina. Ya había llegado a la zona de confort. Ya trabajaba 4 horas por día. Ya estaba señora del country. Cosa que es mi sueño en algún momento pasar por esa vida. Ajá. Cuando vuelva a nacer, quiero reencarnar en El eso. señor del country club. Quiero ser una señora ama de casa. Ok. Eso es lo que quiero. Y ya estaba más tranquila con la empresa, ya posicionada número 1 en la Argentina. Dije, mi marido me decía, ¿para qué? Ya estamos. Estábamos en Los Ángeles y yo venía con esta idea, no me animaba porque decía, de vuelta, volver a sufrir, empezar a emprender de nuevo, ¿con qué necesidad? Y mi marido, que siempre es el que me empuja, mi socio también, vamos a Ciudad de México, para conocer, nada me dice, para conocer. Claro, llegamos a Ciudad de México, alquilé un Airbnb muy lindo en Polanco, y contra todos los pronósticos de lo que no tenía que hacer, porque me dijo, vamos a pasear, aprovechar, en tu vida estás teniendo unos meses de descanso, de desconexión. Yo la semana ya tenía oficina, abogados, No, sociedad. estás loca. Había visto clientes, había entrevistado gente, y mi marido es el día de hoy que se ríe y cuenta que se agarró la cabeza y dijo, ¿para qué la ¿Para traje? qué la traje? Sí. Ok. Queriéndose morir, porque por supuesto que nos quedamos 2 meses en Ciudad de México hasta que Alberto Fernández, que era el presidente, volvió a abrir las fronteras. Ajá. Y llegamos a Argentina y le digo, ya está, no vamos a ir a México. Dice, no, vos estás loca. Esto era para ver qué onda. Y le digo, no. Obviamente ¿Qué no. te hizo Él no decir, quería "Va, venir. voy a hacerlo"? O sea, Yo llegué, vi México, me conecté con el lugar, amé. Amé la cultura, la comida, la gente. Me encantó México. Me encantaron los mexicanos. Me encantó la gente, conecté con las personas. Me parecen personas muy educadas, muy amorosas. Una cultura que se abre, que realmente hay gente muy buena, muy divertida. Aparte son divertidísimos. Hay algo que me encanta en la vida, que es divertirme. Yo Sí. creo que si uno no se divierte, no puede. ajá. Y los mexicanos, si hay algo que saben, es de fiesta. Sí, eso sí. Eso saben. Y para mí fue como, qué divertido este país, tienen plan. Argentina es más nostálgico. Me enamoré de México
Y me conecté mucho, hice muchos amigos. Ese año, que mi marido no lo convencí, no hubo manera, Ok. no hubo, porque él estaba muy contento, por supuesto. Estábamos, toda la familia. Me dice, ¿vos estás loca? Digo, sí, estoy loca. Me dice, bueno, abramos la empresa y vamos, viajamos. Estamos viendo qué. Entonces yo viajaba una vez por mes, una semana al mes. Ajá. En un momento, a mí me daba mucha culpa de madre, lo cual es lógico, dejar a mis hijas. Nunca había viajado tanto por trabajo porque eran chicas, bueno, son chicas, bueno, ya no tanto, pero sí. Entonces yo tengo esa parte madre italiana, que es mi otro costado, que yo nunca las dejé por viajes de trabajo. Una semana al año. Sí, claro. Y eso, como mucho. Y eso a mí me empezó a generar mucho ruido interno. Entonces llegó un año que me iba todos los meses, o él se venía a México, porque nos turnábamos, uno o el otro. Y dije, Fer, la empresa empezaba a crecer. Empezábamos a dar cuentas a la distancia, contratando gente en México, poquito. Y me dice, no, está bien. Digo, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no nos guste. Sí, que 9 horas y volvemos. No es que vendimos la casa argentina ni el auto, está todo igual. Está nuestra casa instalada, vamos todo el tiempo. La empresa en Ninch, Buenos Aires, por supuesto, sigue allá. Digo, vamos. Si no nos gusta, volvemos. Bueno, me dice. Vinimos con un plan. Lo que firmamos matrimonialmente fue 1 año y medio hasta armar el equipo y volver. O sea, armar bien y volver. Vamos 3 años Ok. y él ama México y no quiere volver. Ya él dice, ya estoy bien contento acá. Ama, y Ok. mis hijas aman. Mis hijas dicen, ni loca, volvemos a Buenos Aires. Órale. Ok. O sea, aman México, tienen muchas amigas mexicanas en el colegio. Claro. No. O sea, nos adaptamos. Mi adaptación duró 24 horas. Creo que en otra vida fui mexicana. Puede ser. Para mí fui Noé, mexicana. libro, película, documental o serie, no tienen que ser todos, pero que sí o sí han marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida o entender el mundo. Yo creo que te voy a hablar de 2 cosas. De un libro, creo que la biografía de Steve Jobs, Ok. que es un libro que no solo leí muchas veces, sino que escuché en audiolibro Ok. muchísimas veces en el auto, la vida de este señor tan emblemático, no tan exitoso, tan detallista, tan centrado en el diseño, tan centrado en el producto, tan centrado en la pasión. Ok. Para mí realmente es un referente de la creación, de la pasión, del diseño, centrado absolutamente realmente en el corazón de su producto antes que en el éxito de su negocio. Como que él mira el negocio como una consecuencia de la obsesión de su producto. Y creo que lo que Ninch, tanto Fer como yo nos enfocamos naturalmente siempre es en la obsesión con ser los mejores en lo que hacemos. Me gusta. Para Ok. que luego se convierta probablemente en un negocio exitoso. Ok. Me estoy diciendo 2 cosas. Así Libro que y- este libro, la biografía de Steve Jobs, a mí me marca el día de hoy porque todo el tiempo lo escucho, Ajá. capítulos y capítulos, y voy descubriendo cosas de su personalidad, muchas veces obsesiva, pero hiper detallista, y yo soy así también. Y la segunda tiene que ver con las experiencias, porque yo soy una persona muy también de las experiencias. Creo que el aprendizaje se da cuando uno hace, conoce, vive y siente en persona experiencias de la vida. Y creo que hay ciertos festivales, uno al que vas a ir muy pronto, que es el Festival de Cannes, el Festival de Publicidad. Para mí fue un antes y un después en mi carrera haber conocido ese lugar, Ok. haberme encontrado, haber conocido el verdadero mundial de la comunicación. Ok. O sea, no hay de otros festivales, y creo que fui a muchos, al South by Southwest, por supuesto al Ojo de Iberoamérica, por supuesto a los CEFIS, a muchos festivales de comunicación en Latinoamérica, al Wave Festival en Brasil. Creo que fui a todos. Y en muchos de esos tuve la suerte también de participar como parte del jurado. Yo te diría que el Festival de Cannes no tiene comparación con nada de lo que se vaya a ver. Creo que se logra ver, participar realmente el tope, como
el máximo de las ideas de comunicación, de publicidad. No solamente de publicidad, sino de activaciones, de brand experience, de social media. Es también lo más alto a nivel networking global, donde te puedes encontrar con referentes, los referentes más respetados y gente que ha hecho cosas muy interesantes por la comunicación, por la publicidad en el mundo. Okay. Así que creo que ahí es un espacio, que es una semana donde se aprende muchísimo. Sin dudas es el Festival de Cannes, donde se puede aprender un montón. Última pregunta, Noé. Sí. Sin duda, eres una outsider. Sí. ¿No? ¿Cuáles serían 3 principios o 3 aprendizajes que te han ayudado a ti como outsider a tener éxito en tu carrera? Bueno, 3 principios como outsider. 1, no mirar lo que hace la competencia. Okay. Fundamental. Si mirás lo que hace la competencia, siempre vas a estar tarde, detrás de la competencia. Mejor mirá lo que hacen tus clientes, no lo que hace la competencia. Vas a encontrar más innovación mirando al cliente que mirando la competencia. Okay. 2, contratá gente que venga de otras industrias. Creo que la creatividad es la capacidad de conectar cosas opuestas. Cuando uno conecta dentro de sus equipos de trabajo opuestos complementarios, creo que la creatividad se expande. Okay. Así que ese sería como el segundo principio de un buen outsider. Y un tercer principio es challengear lo establecido. O sea, un outsider no se queda con la regla de el deber ser o como otros lo vienen haciendo. Porque el mundo cambia y las cosas cambian. Entonces, el outsider se atreve a poner en duda los paradigmas establecidos y proponer nuevos, proponer nuevas verdades. Gracias, Noé. Muy bien, gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Seguramente este episodio te dejó muchos aprendizajes. Si tuviéramos que resumirlo en solo 3, serían los siguientes. 1. Sé el jinete, no el caballo de tus clientes. Decir que sí a todo lo que el cliente pide y limitarte a ejecutar sin cuestionar es la forma más rápida de perder autoridad y al cliente. Recuerda por qué te buscaron en primer lugar, por tu visión, tu criterio y tu experiencia. Confía en tu trabajo, en tus ideas y en que tú eres el experto. 2. Confía en la ley del esfuerzo. Noelia cree profundamente en el poder del hacer, en insistir, atreverse y dar ese paso que la mayoría evita. Así es como de niña llegó a leer sus poemas en la radio o años después consiguió sus primeros clientes. Como ella lo dice, es estadístico. Cuanto más lo intentes, más aumentan tus chances de que salga. 3. Primero tienes que convencerte a ti. Si no estás seguro de lo que ofreces o lo que vendes, nadie más lo va a estar. La confianza no se pide, se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Con qué aprendizaje te quedas tú? Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te resonó de este episodio.